Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien a la hora que estén viendo este video. Gracias por estar aquí, mi nombre es Carolina y los invito a un video más para que me acompañen hasta el final. Y pues empecemos, amigos. Hoy les voy a mostrar un poquito que quiero hacer el cambio que habíamos dicho en la zona de lavado, en el lavadero, si recuerdan. Y pues no, decidí hacerlo hoy, pues es algo muy sencillo. Ustedes saben que pues hay que hacerlo de la manera más económica. Y pues ahí tenía una pintura que tenía ahí reservada, guardada y no la había utilizado, entonces la voy a utilizar en esta oportunidad. Y pues también voy a reciclar la cortina de plástico que compramos para la cocina. Y nada, vamos a ver cómo nos queda y ustedes me van a acompañar a organizar la zona de lavado o el lavadero. Entonces nada, empecemos. Bueno, les quiero mostrar cómo se encuentra actualmente mi zona de lavado. Ustedes ya lo habían conocido en un video, se lo había presentado, y si no, pues te lo presento. Y pues les cuento que lo primero que voy a estar haciendo es pintar la pared de color blanco. Y pues nada, lo primero voy a limpiarla con una escoba para quitar el exceso de polvo y pues poder que la pintura saliera mejor. También les voy contando que aquí cae mucho ceniza, porque como estamos cerca a un cañaduzal, entonces la siembra de caña cada mes, creo que no, la verdad no sé de eso, pero sí sé que cae mucha ceniza por eso, porque queman eso. Y bueno, por eso cae mucha, no sé si lo pueden observar, mucha como ceniza. Entonces hay que estar barriendo y limpiando. Bueno, amigos y amigas, les cuento que intenté correr la lavadora, pero no pude, me quedó grande, está demasiado pesada. Entonces me va a tocar pintar solamente pues por donde ustedes se pueden observar, o sea, por donde se ve, porque no pude mover la lavadora. Y pues ahora a continuación lo que voy a estar haciendo es sacar la pintura en un recipiente para que me facilite pues pintarla y no se me vaya a secar. Entonces miren, está en muy buen estado y pues la vamos a utilizar con la ayuda de esta brochita. Voy a estar aplicando el producto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es empezar pues a aplicar la pintura en toda la pared con la ayuda de la brocha. Y les cuento que yo no soy experta pintora, ni mucho menos. Yo pinté la pared de la cocina y pues voy a pintar esta. Igual les cuento que no tiene mucha ciencia pues pintar como yo lo hago, ya que pues yo no lo hago como profesional, es decir, no tiene que quedar perfecto, simplemente quiero tapar esta pared para que se vea más bonita. Y pues es muy fácil. Entonces si tú tienes un proyecto como estos, te invito a que te animes y lo hagas, porque las paredes de ladrillo se ven mucho más luminosas con el color blanco y pues le dan como un aspecto diferente a lo que es nuestra casa. De verdad que sí, a mí me gusta mucho cómo se ve el blanco, porque creo que se ve más claro, o sea, como que le da más luz a los espacios y aparte limpio. Entonces por eso yo lo escojo este color. Ya respetable, cada uno escoge el color que desee, porque he visto colores muy bonitos y también en tonos claros, oscuros, y pues depende ya de gustos. Y pues nada, esto es lo que voy a estar haciendo. Entonces acompáñame a pintar la pared.
Les cuento que pintar la pared era de aquí del patio, era algo que quería hacer hace rato, desde que hicimos la limpieza pues profunda del patio. ¿Recuerdan que me acompañaron? Bueno, desde ese día yo quería hacer este cambio, pero pues ustedes saben que a veces no tenemos el tiempo para hacerlo, y pues hoy se llegó el día y decidí que lo iba a realizar, ya que tenía la pintura y antes de que se dañara o pues de que la pintura la gastara en otra cosa, dije no, voy a aprovechar y voy a pintar pues lo que es el patio. Entonces me animé y pues eso no se demora nada, amigos, nada, depende de la capa de pinturas que usted le aplique, pues ya se demoraría un poquito más. Y pues como pueden observar, también decidí pintar la parte externa del lavadero. Solamente voy a pintar las partes de afuera porque las internas no. ¿Saben por qué? Porque es que cuando se va el agua, yo utilizo mucho el agua del tanque para cocinar, no, para lavar la loza o cosas así, ¿entienden? Para lavarme las manos. Y pues esta pintura, la verdad, no sé si sea tóxica o no al mezclarla con el agua, y me da miedo que de pronto con el tiempo, ustedes saben que ella se va cayendo y pues terminé enfermándonos. Entonces prefiero evitar pues pintar la parte interna del tanque. Miren, amigos y amigas, les quiero enseñar la cortina plástica de la cocina. La vamos a reutilizar en el patio. Entonces, con la ayuda de Tiago, yo lo que voy a estar haciendo es recortarla. Ya le tomé la medida y pues la voy a cortar. Y ahora lo que voy a hacer es medirla de ancho, porque yo le tomé la de largo, ahora la de ancho. Y pues voy a estar haciendo lo mismo, voy a cortarla con la ayuda de Tiago. Entonces él es mi ayudante. A continuación, lo que voy a estar haciendo es organizar la parte de abajo del lavadero. Miren, Tiago casi me pega con ese palo, ¿cómo la ven? Y pues lo voy a organizar muy sencillo porque no tengo muchas cosas. Ya habíamos depurado pues lo que no servía y pues así quedó en la parte de abajo, como pueden observar, y ya está pintadito el exterior del lavadero. Y pues ahora lo que voy a hacer es pasar a lavar lo que son las brochas. La brocha, perdón, solo es una, y pues el recipiente donde pinté, aunque este recipiente pues es para eso, ¿no? Para pintar o para las cosas que yo haga aquí, entonces no tiene que quedar tan limpio. Y pues les voy a contar que voy a dejar un día la pintura ahí para pues que se seque bien y todo eso. Y ya al otro día ya empiezo pues a lo que es con la decoración del patio. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo, y voy a limpiar de una vez lo que es pues el lavadero y el tanque. Bueno, les cuento que de tanto insistir pude correr un poquito la lavadora. No fue mucho, pero fue poquito lo que la corrí, suficiente al menos para barrer la parte de atrás porque estaba un poco sucio. Entonces ya era hora de limpiarla y pues así fue. Afortunadamente pude limpiar detrás de ella y quedó limpio. Había mucho polvo, ustedes ya saben que está mucha tierra porque pues el piso es de cemento y bota tierra. Disculpen la redundancia. Y entonces eso es lo que estuve haciendo para poder ponerle la puntilla que pienso pues ponerle al lado del tanque para poder poner la cortina, porque como no tiene dónde colocarla, pues me toca ahí a ver cómo pongo esa puntilla con la ayuda de mi amigo el taladro. Mi pensar es abrir un agujerito para poder ahí amarrar pues lo que es la cortina,
ponerle la puntilla y poder amarrarle la cortina. Entonces vamos a ver cómo me va con esto y acompáñenme. Miren amigos y amigas, aquí ya había abierto los agujeros de la pared para poner la repisa gracias a la ayuda de mi esposo, que fue el que los abrió, y yo solamente puse hechazos y pues coloqué las bases de lo que es las repisas. Entonces eso es lo que voy a hacer. Al principio me costó un poquito de trabajo con la segunda base porque mi esposo le abrió el hueco un poquito más arriba de lo que yo le había marcado, pero bueno, lo importante es que al final lo pude colocar y atornillar muy bien lo que es pues los tornillos para que no se me vaya a caer de pronto lo que voy a colocar encima. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo, poniendo la repisa, la base para la repisa. Bueno, como pueden observar, aquí ya voy a poner los productos de aseo. Solamente tengo limpio y jabón en polvo para la ropa porque es lo único que tengo en el momento. Y pues pensé ponerle estas flores, pero la verdad no hallaba la forma de cómo hacerlas. Miren, no sé si se verían bien, no me parecía que se veían muy bonitas. Entonces intenté cambiarlas de forma sin el jarrón, pero tampoco me gustaron. Entonces, pues la verdad ahí estuve indecisa, pero a mí me encanta ponerle a los espacios flores porque les da vida, aunque sean artificiales. Me parece que se ven muy bonitos pues nuestros espacios en la casa con las flores. Bueno, como pueden observar ya quedó listo. Miren, aquí me tocó colocar esta puntilla porque no tuve otro lugar donde hacerlo y pues me tocó ponerla así. Y pues miren amigos y amigas, qué tal como quedó pues el cambio de lavadero o de la zona de lavado.
así fue como terminó. Miren, al final puse estas florecitas en un vaso porque pues el otro era muy grande y ocupaba demasiado espacio, y como me faltan productos por colocar, pues no se iba a ver bien. Entonces ahí les dejo. Bueno, y les cuento también que solo le eché dos capas de pintura, ya que pues el olor era bastante fuerte y maluco, y pues me daba miedo que le hiciera daño a los niños. Y pues eso es todo. Miren cómo quedó. Miren, les cuento que aquí no pude hacer nada, eso quedó manchado porque esta pintura no solamente es de la que yo apliqué, sino que ya habían pues pintado la parte del segundo piso y pues se había manchado el lavadero. Al final así fue como me decidí. Mire cómo puse las flores en un pequeño vaso plástico y así fue como quedó la repisa. Bueno, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado un día más en un video más. Así quedó la zona de lavado, como pueden observar. Espero les haya gustado y se motiven a organizar sus espacios con poco dinero y pues reutilizando lo que tenemos en casa. Y pues nada, amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerda que si eres nuevo en este canal y te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte y ser parte de esta familia, a apoyarme con un me gusta, comentar, activar la campanita. Y recuerda que en este momento para mí sería de gran ayuda si me colaboraras viendo las propagandas. Y bueno, amigos, nada, eso ha sido todo por hoy. Hasta un próximo video. Bye.